Tres, ya está grabando. Y digo, si lo quieren ver, entrar en la sesión en lo que llega la conexión y podamos pasarlo en en la pantalla. A ver, estos son tendencias del sistema conflictual tradicional. Una de las cuestiones más importantes es el hecho de que de esto ya habíamos revisado las tres tendencias. Fue parte del final de la primera unidad. Sí, no se han visto todas, pero sabemos que existen tres tendencias. La primera tendencia es aquella que trata de solucionar los problemas derivados del derecho internacional privado con normas extranjeras o bien adoptando tratados. Eso se conoce como tendencia supranacionalista. Después tenemos aquella que trata de resolver problemas derivados del derecho internacional privado mediante las normas internas. A eso se le llama de corriente internista o territorialista, escuela territorialista. Y por último, tenemos esa escuela que es mixta, que es ecléctica, que se conoce en el derecho internacional privado como tendencia autónoma, que, si bien es cierto, puede participar algo de territorialismo, está abierto a que se pueda aplicar supranacionalismo en algo que pues a lo mejor no es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, buscar una tendencia que procure que los problemas de derecho internacional privado se puedan resolver con la intervención de ambos sistemas. Eso es lo que normalmente nosotros manejamos como tendencias. En el cuadro, la primera diapositiva es una explicación general del cuadro. La explicación general del cuadro es, primero vamos a hablar de los que son los precursores de las tres tendencias. Sí, sabemos que dos nacieron con la escuela holandesa, de la escuela francesa del siglo XVI y la tercera con la escuela holandesa del siglo XVII, pero hay otros autores que intervinieron precisamente en poder aportar ideas para estas corrientes. Después vamos a hablar del supranacionalismo. La tendencia supranacionalista va a tener dos subdivisiones, los internacionalistas y los universalistas. Posteriormente vamos a hablar del territorialismo, pero aquí no vamos a hablar de teorías o de tendencias personales de los autores, sino vamos a hablar de países. Y como el territorialismo se desarrolló en países, tenemos que hay países como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos que son territorialistas, digamos, tradicionales. Y Latinoamérica. Latinoamérica tiene una gran tendencia territorialista. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuestro código, ¿de dónde viene? El Código Civil. ¿De dónde viene? De Francia. Es el código napoleónico. Y siendo el código napoleónico, ¿qué tendencias creen ustedes que tenían los franceses? Si ya lo citamos que es una tendencia territorialista, pues es obvio que el territorialismo también vino a Argentina y también vino a Chile, que son los tres países latinoamericanos que vamos a platicar. Y por último, vamos a hablar de la tendencia supranacionalista, técnicamente, que vamos a hablar de los que son los, digamos, los precursores y vamos a hablar de los autores en materia de supranacional. Bajo esa contextura, ese es el cuadro del tema. Vamos a hablar de los precursores. Todo esto viene en la presentación de diapositivas. Si las tienen, si las pueden ver, sáquenlas y las vamos revisando. En lo que viene el adaptador y a ver si nos ayudan a mejorar lo del cañón. Los precursores. Los primeros tres precursores son tres autores. Uno se llama Pierre Calvon Savigny o, traducido al castellano, Federico Carlos de Savigny. Tenemos el caso de John Austin, inglés. Y tenemos el caso de Joseph Story, estadounidense. En el primer caso, Friedrich Carl von Savigny es alemán, pero es uno de los primeros
que trata de adaptar los conocimientos que tiene sobre derecho romano. El libro se llama Los principios del derecho romano, sistema de derecho romano, y es uno de los primeros que empieza a platicar sobre las posibilidades de hacer una visión del derecho romano, digamos, distinta. Y por ejemplo, él es el primero que trata de establecer estatutos tanto reales como personales. De esto ya platicamos. ¿Cuáles son los estatutos reales? Los que les atienen a las cosas. ¿Qué pasó? ¿Sí te lo cambió? Sí. Vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver. Así eran. Ahí está. Más tengo que explicar. Ahí está. Ahí está. Bueno, duplicando. Ok. Perdón. Este, ok. Sí, lo que pasa es que de los que están en línea, que no sé si siga estando la persona, no, ya me abandonó. Montoya, que estaba ahí, Montoya. Ah, ok. Pues ya es que ya llegó aquí. Pero bueno, o sea, el problema estaba en que me dice que como está el cable no puedo intercomunicarme con los que estaban en línea. ¿Sí me captan? Entonces esa es la situación. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí está el planteamiento de la unidad y aquí está. El primero es Friedrich Carl von Savigny. Él fue el primero que habló de los estatutos. Esto ya lo manejaba de Kuhn, estableciendo que hay estatutos personales y estatutos reales. El estatuto real, por ejemplo, es el Lex Recitae. Acuérdense ustedes que dicen que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se ubican. Ese es un estatuto real, pues son sobre bienes. Otro estatuto real, mobilia secuntur personam, que ya quedamos también en que no es tan literal. No es cierto que los bienes muebles siguen a las personas. Más bien, los bienes muebles se rigen por la ley del domicilio de sus dueños. Mi coche, todo lo que se refiere a mi coche, pues va a mi domicilio. No tengo por qué andarlo manejando de otra forma. ¿Sí? Esos son estatutos reales. Estatutos personales, ya habíamos comentado que Guillaume de Kuhn hablaba de que las personas se rigen en cuanto a su capacidad y su estado civil por la ley de su nacionalidad, que se conoce como lex personae. Pero Savigny fue uno de los primeros que estableció que existe otra posibilidad de regulación, que es la lex domicilio. Es decir, que la persona, en cuanto a su capacidad y estado civil, se rige por la ley de su domicilio, que así lo llevamos en México. Si me quiero casar, ¿a dónde tengo que acudir al registro civil? Al del domicilio de uno de los contrayentes. Y si me quiero divorciar, ¿a dónde tengo que radicar el juicio de divorcio? A la ley, al lugar donde está el juez, el domicilio conyugal. ¿Sí? Si yo me muero, ¿dónde tienen que radicar mi sucesión? En el último domicilio del pecuyus. Así es. Entonces, esos son estatutos personales, lex personae o lex domicili, pero a final de cuentas, esos son contactos, son estatutos. El estatuto es como una especie de el contacto que hay con ciertas cosas, con ciertos derechos. De ahí se desprenden los puntos de contacto. Los puntos de contacto, si recuerdan ustedes la unidad pasada, hayamos dicho, los puntos de contacto te mandan a una norma conflictual. Esa norma conflictual
lo que va a ocasionar es que se mande a un derecho aplicable. Eso es lo que funciona. Y Savigny fue uno de los primeros que manejó ese concepto. Obviamente, los principios que hemos manejado los manejó él como una situación del derecho romano, pero es ahí donde fallan sus situaciones. Él dice que para solucionar problemas derivados del derecho internacional privado, los estados deben de celebrar tratados. ¿Está cierto, Savigny, en los tratados? No escapa, y lo vamos a ver en su momento, no escapa el hecho, no escapa a mi conocimiento el hecho de que todas las instituciones del mundo, todos los pueblos, tienen instituciones muy parecidas. Todos tienen forma de contraer matrimonio. Todos tienen sistemas de filiación. Todos tienen sistema de divorcio. Pero no son iguales. De ninguna forma. Entonces, la situación es que para que pueda haber tratados, ¿qué se le quiere? Si los tratados son concertados, ¿qué se le quiere? ¿Qué se le quiere? Si son concertados, ¿qué se le quiere? Voluntad. Pero, ¿cómo voy a expresar mi voluntad si para mí el matrimonio es una cosa y para ti como país es otra? Y podemos hablar exactamente de la misma figura, pero es llevada de otra forma. Es ahí donde falla Savigny. Es ahí donde el problema está en que sí es precursor del supranacionalismo, pero su vía es impracticable, principalmente porque hay muchas cosas que no se pueden manejar así. Ahora, ese es el caso de Savigny. El siguiente es John Austin. John Austin es inglés, obviamente, jurista con tradición británica. Él dice, el derecho es una serie de mandatos que te proporciona el soberano y que si tú incumples, te va a hacer merecedor de una sanción. ¿Sí? Pero esos mandatos solamente pueden regir en el territorio donde el soberano es el soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden hacer cumplimiento de mandatos fuera de los territorios del rey. Ahí se ve el territorialismo por obvias razones, ¿no? Si tus mandatos solamente los puedes hacer válidos en tu territorio, no los puedes hacer válidos fuera. Entonces, la visión entonces de John Austin es que fuera del Estado, fuera del derecho del Estado, fuera de la capacidad que tiene el soberano de hacer cumplir sus mandatos, no hay forma de que se puedan cumplir en otra forma. Y si esto es para el soberano inglés, obviamente el soberano holandés solamente tendrá fuerza sus mandatos en Holanda. Y el rey noruego, pues nada más en Noruega. Y el rey finlandés, nada más en Finlandia. No hay otra forma de que se pueda entender esta aplicación de los mandatos. Esto es ciertamente un territorialismo. ¿El problema cuál es? Cuando planteó el caso d'Argentré del territorialismo, lo primero que nos deberíamos de dar cuenta es que él plantea excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones que plantea D'Argentré? El comercio. ¿Por qué el comercio? Porque el comercio, en ese momento histórico, a Inglaterra se le conocía como la reina de los mares. ¿Por qué? Porque los grandes corsarios, piratas, pero con licencia, porque esto es un corsario, Francis Drake, Winston Raleigh, todos estos eran piratas con licencia. Y siendo piratas con licencia, ¿cuál era su principal forma de ataque?
ir a atacar a barcos que supuestamente eran enemigos del rey de Inglaterra, asaltarlos, llevarse todas las riquezas. Todo, no es chiste de que estos piratas con licencia terminaran en algún momento como Sires, Sir Francis Drake, Sir Winston Raleigh. ¿Por qué? Porque trajeron mucha abundancia a Inglaterra. Con esos actos indebidos, pero bueno, lo hicieron. Francis Drake fue el segundo que dio la vuelta al mundo después de Magallanes. Y si no hubiera sido por Francis Drake que llevó la patata, la papa, a Inglaterra, los ingleses nunca hubieran podido comer papas. Eso es algo muy interesante. Francia, Holanda, todos estos países eran buenísimos en materia comercial. O es obvio que aunque fueran territorialistas, tenían que darle una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Derechos adquiridos. Sí, o sea, si hay derechos adquiridos, a lo mejor puedo hacer un chance de que venga otra ley de otro país y la pueda aplicar. Para ustedes puede parecer como hasta aburrido, pues ¿cómo? ¿Cómo? Pues dijeron que era cerrado y de pronto está abriendo. Sí, pero es un caso excepcional. Cuando yo digo es un caso excepcional, es que casi nunca va a ocurrir. Es un caso de excepción. ¿Sí me captan? Entonces, pues aunque haya aperturado esta posición Austin, no es absolutamente seguro que se vayan a aplicar. Como excepción, a lo mejor, y siempre y cuando esto me beneficie, pero definitivamente no es así. Yo no podría decir que la finalidad del territorialismo de Austin era abrir el candado para que entre en cualquier tipo de normas, sino solamente en caso de comercio podría hacerse una excepción. Entonces, ante esta circunstancia, yo creo que queda patente cuál es la idea territorialista de todos los territorialistas. Hay que aplicar el derecho interno a como dé lugar. Sí, puedes aplicar otro derecho, pero solamente como una excepción. Como que algo que no va a pasar muy frecuentemente, algo que tal vez nunca suceda, pero permites esa aplicación del derecho, pero solamente muy excepcional. Ahora, retomando a Story, Story es jurista estadounidense. Es más, llega a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia aquí. Él estudia en Inglaterra, por eso le da la vena territorialista, pero va a especializarse a Holanda. Y en Holanda, si bien es cierto, él expresa lo mismo que Austin, la ley estadounidense se aplica en Estados Unidos, él sí empieza a decir, bueno, pero si hay derechos adquiridos y es para beneficio de los propios estadounidenses, vamos a permitir que se aplique norma extranjera en Estados Unidos. Sí, sigue siendo una idea muy territorialista. ¿Por qué? Porque Austin era su maestro, era maestro de Inglaterra, y él lo retoma, pero acudiendo a la escuela holandesa del siglo XVII, él quiere darle un poquito más de agilidad a la aplicación del derecho extranjero. Tan es así que entonces podemos comentar que Story habla de la aplicación de la escuela holandesa en un país eminentemente territorialista como son los Estados Unidos. Lo vamos a ver en su momento, pero ahí se ven cómo por qué Von Savigny es precursor de la supranacionalista, por qué Austin es precursor del territorialismo y por qué Story es precursor de la tendencia autónoma. Bajo esas condiciones vamos a encontrarnos con las tendencias en general. La primera tendencia es la tendencia supranacionalista, que se va a dividir a su vez en dos, los internacionalistas y los universalistas. El primer internacionalista es Zittelmann, que dice que lo que se debe de hacer para solucionar problemas de derecho internacional privado es crear un conjunto de tratados para que se puedan adoptar normas conflictuales que resuelvan los conflictos entre los países.
Primer comentario. Como visión es muy ilusoria. ¿Por qué? Porque si difícilmente los países tratan de ponerse de acuerdo con situaciones tan importantes como guerra, como intercambio comercial, como fronteras, como todo este tipo de cosas que rigen el derecho internacional público, ahora imagínense cómo vamos a hacer para que todos adopten una idea de matrimonio que les convenga a todos, o una idea de adopción que les convenga a todos, o una idea de divorcio que les convenga a todos. O sea, una de las críticas que me hicieron en la pasada conferencia fue que por qué yo no estaba de acuerdo en el Código Nacional, y porque les dije, hay en el país 32 formas de pensar distintas, porque cada estado es una forma de pensar distinto. No puedes comparar la justicia en Veracruz con la justicia en el Distrito Federal. No puedes comparar la organización del Distrito Federal con la del Estado de México, a pesar de que puedan estar muy cerca. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un sistema federal y decimos que es un problema que se quiera crear una sola ley para todos los estados, ahora me pregunto, ¿cómo le vamos a hacer para hacer un tratado sobre temas de derecho internacional privado para todos los países? Si es difícil, no sé cómo le vamos a hacer. Entonces, eso hace que caiga por tierra la situación de CITES. El segundo autor es Pillet. Pillet nos dice que hay que ver los fines de la ley. ¿Qué son los fines de la ley? Tratar de buscar la solución con base en las leyes que van a estar confluyendo en un caso. Ah, eso puede ser más interesante. Esto quiere decir que aunque tengas un asunto que, donde vienen situaciones en el extranjero, puedas ocupar el derecho de origen de la figura para regular esa situación. Eso es una visión muy buena y creo que es hasta más factible que el tratado que regule a todos. Sin embargo, ¿cuál es el punto? El punto es, en otros países ser juez implica que tú estudies y que estudies bien, que estudies mucho. En México tenemos un servicio de judicatura, un consejo de la judicatura federal, que se supone que escoge a los mejores candidatos para ser jueces. Pero sorpresa, todos sabemos que existe el nombramiento de dedazo. Y no me digan que no conocen a un juez que no le dieron su nombramiento de dedazo. Ahí está. Entonces, o sea, que conoce que es un nombramiento de dedazo, que no sabe nada. Y hay una cuestión, todos los jueces, ahorita, lo que nos dijo el maestro Corsa, lo que nos dijo el maestro Julio César, se supone que la visión del Código Nacional es que el juez intervenga con las partes, que el juez esté involucrado en el proceso, no que lo vea como un tercero ajeno, no que lo vea desde la barrera, sino que esté inmiscuido con las partes. Pues eso suena muy bonito, pero vamos a ser sinceros, ¿tiene factibilidad? Aquí es lo mismo. Desgraciadamente en otros países, con que el estudio sea parte de la obligación del juez para estar mejor preparado y ser un mejor servidor público, es posible. Pero en México hay una cantidad de jueces que no estudian, terminan su día de trabajo en el juzgado, se van a sus casas a descansar, o algunos vienen a dar clase, porque es otra segunda chamba y pues a lo mejor eso les ayuda a ser mejores jueces. Pero que yo vea a un juez trabajando en una biblioteca, tal vez si es la intención que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de que el juez intervenga, a lo mejor los vamos a ver más seguido, pero ahorita, mientras sigan teniendo proyectistas de sentencia, los que están metidos en la biblioteca son los proyectistas, no los jueces. Y los que requieren o los que tienen una mayor capacidad, digamos, así entre comillas,
un mayor conocimiento de cosas que desde mi punto de vista son los jueces de distrito. Los jueces de distrito sacan, o sea, no quieren conocer cosas complicadas. Y alguna vez un litigio internacional que dijimos, bueno, lo vamos a llevar con el juez de distrito porque es mercantil, hay jurisdicción concurrente y aparte el juez de distrito maneja amparo. Si maneja amparo, que es lo más complicado que hay, un asunto mercantil lo debe de comprender mejor. ¿Qué hicieron los señores de juzgados del distrito? Buscaron la manera de votarlo. Ni siquiera le dieron auto admisorio. Así. Esos son nuestros juzgados del distrito, principalmente en materia civil. Entonces, empiezas a dar cuenta y empiezas a decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? En otros países eso puede ser muy importante. En México, cuando no quieres estudiar o no te obligan a estudiar para mejorar tu condición de tu función judicial, no tiene caso. Bueno, ese es el punto aquí. Sí, debe de ser más fácil para un juez estudiar derecho extranjero y ser una persona con conocimientos de derecho comparado. Pero la verdad es que el problema en México es que los jueces no estudian. Si los abogados no estudian, pues, que deberíamos de hacerlo, y a lo mejor estudiamos más, pero el punto es, a veces no. Ahora me quieren decir, ¿cómo le van a hacer los jueces? ¿Cómo le van a hacer los secretarios? A lo mejor el secretario de acuerdos, como tiene que sacar el asunto para adelante, se pone a estudiar, pero, o a lo mejor estoy quejándome porque así me tocaron los jueces a mí. Como dicen, pues, todos se quejan de cómo le va en la feria, pero yo espero que los jueces que ustedes vayan a enfrentar sean de verdad jueces comprometidos y estudien, porque solamente estudiando van a poder sacar adelante ese tipo de casos. Esos son los internacionalistas. Si ustedes se dan cuenta, los internacionalistas tratan de solucionar el problema de derecho internacional privado de lo internacional hacia lo interno, ya sea por medio de tratados, recepcionándolos en el ámbito interno, ya sea aplicación del derecho extranjero, pero para aplicarlo dentro del territorio. ¿Sí? Esos son los internacionalistas. Los universalistas tienen una visión completamente distinta. Ellos tratan de sacar los problemas del derecho interno hacia lo internacional. Los autores tenemos a Gita. Gita nos habla de una comunidad mundial. Sí, comunidad, que no es comunidad sociedad, pero bueno, comunidad mundial porque estamos siendo las abejitas del mundo. Y dentro de esta sociedad de abejitas humanas, de comillas, está la situación de que todos tenemos sentidos de algunas figuras similares. Lo acabo de decir, matrimonio, divorcio, adopción, filiación, contratos, obligaciones, todos son sentidos iguales. Pero, ¿cuál es el problema? El problema son las ideologías y cómo se manejan en los diversos países del mundo. Porque por mucho que me digan que el matrimonio es igual en todos lados, no es cierto. No es cierto. Perdón, se estaba durmiendo. Ok. Entonces, hay países que tienen matrimonio poligámico. Hay países que todavía hasta hace unos años el matrimonio era eminentemente religioso. Hay países como México en donde el matrimonio es civil. ¿Sí? Pero todavía existió por ahí los países que aceptaron el matrimonio de un solo sexo. Hoy ya el de México ya es un solo sexo. Pero sigue siendo una situación civil. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. En adopciones hay países que tienen adopción plena, como México, en el cual el adoptado es hijo biológico de los adoptantes. Hay países que tienen adopción semiplena, es decir, no son hijos biológicos, son, la figura se llama adoptado. Y recuerden ustedes que cuando sus hermanos les caían gordos, ustedes que decían, eres adoptado.
porque era una calidad denigrante. ¿Eh? Adoptado, pues sí, ni modo, o sea, pues casi, casi recogido, putativo, pero era recogido. Hoy ya no te pueden decir eso. ¿Por qué? Porque la adopción es plena. Eres como hijo biológico del adoptante. ¿Ok? Divorcios. Hay plenos que disuelven el vínculo matrimonial y hay semiplenos que no disuelven el vínculo matrimonial. Sigues estando casado, pero estás separado. En España todavía encontramos ese tipo de situaciones. Oye, ¿cuál es tu estatus? Estoy separado. Ah, que ya metieron el divorcio. Tiene poco tiempo. No es un divorcio que tenga mucho tiempo. Nada más están separados y sigue siendo su esposa hasta que se termina. Porque allá el matrimonio es religioso. Y acuérdense lo que dice el padre: lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Es para siempre. Entonces, si se dan cuenta, esa es una visión de comunidad mundial. La realidad es que difícilmente vamos a encontrar dos instituciones que puedan parecerse. Y aparte, pueden ser situaciones de denominación, pueden ser situaciones de cambio de estructura, pueden ser situaciones de personajes distintos los que intervienen, pero a lo mejor en el fondo siguen teniendo una situación muy parecida. El caso de Mancini habla de la justicia internacional. ¿A qué se refiere la justicia internacional? Que no importa dónde generes los derechos, los tienes que hacer valer donde se pueda. No porque te vayas de un país, pierdes tu derecho. Esa es la idea de la justicia internacional. Y que los puedas ejercer donde sea. Uno de los puntos más importantes que tiene el derecho es que el derecho es seguridad. No importa que tú te muevas, el derecho sigue ahí y lo tienes seguro. No puedes perderlo porque te moviste. ¿Ok? Entonces, ante estas circunstancias, ustedes vean que los universalistas tratan de resolver a nivel interno para obtener situaciones internacionales. Sin embargo, ¿cuál es el punto? El punto es que hoy la tendencia supranacionalista va más en el sentido de lo que Piaget habla que de ninguno de los otros autores. ¿Sí? Y esa es una corriente internacionalista para todos los efectos. Muy bien, vamos con la tendencia territorialista. El territorialismo internismo lo vamos a ver desde el punto de vista de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos de América, Latinoamérica, principalmente Chile, Argentina y México. Vamos con Francia. Francia, pues es la fuente del territorialismo. Bertrand d'Argentré fue el quien lo creó. Y después tenemos a otro gran autor de esos años, de esos países, que es Jean-Paul Niboyer. Niboyer hablaba de que una ley es territorial cuando atañe y compete a todos los aspectos de un territorio. Dicho de otra manera, una ley es territorial cuando afecta todos los aspectos del territorio. Pero cuando él niega que pueda aplicarse en cualquier caso la ley extranjera, cae en una contradicción que ya habíamos comentado eso desde el punto de vista de Austin. ¿Por qué? Porque para Niboyer la excepción técnica de poder aplicar normas extranjeras en el foro es el comercio. Es la única excepción que él admite y que técnicamente le da al comercio una importancia muy fuerte porque permite la posibilidad de excepción en un régimen tan fuerte. Muchos pueden criticar eso, pero a final de cuentas son casos de excepción. Y cuando hablamos de excepción, es como que casi no podría suceder. Y eso hace que sea más difícil poder hacerlo de esa manera. Ahora bien, Louis Luca es otro autor francés y él dice que todos los asuntos
de derecho internacional privado tienen tres intereses. El interés privado, que es el que compete a las personas, el interés nacional, que le compete al país, y el interés internacional, que le pertenece a toda la sociedad internacional. Aquí podríamos pensar, hombre, Luis Lucas pues habla de tabla de tres intereses. Si lo dice del privado o lo dice del nacional, pues es territorialismo, pero si lo dice del internacional, es supranacionalismo. Para nuestra mala sorpresa, Luis Lucas dice que el interés prioritario debe ser el nacional, el que le compete al Estado. Y esto te hace pensar, bueno, entonces los franceses casi nunca quisieron abrir su sistema para que pudiera aplicarse normas de otros países. Hoy, el hoy de Francia es completamente distinto. Tiene un régimen abierto y se puede aplicar el derecho extranjero en Francia. Sin embargo, estos criterios de territorialismo son apenas las simientes de lo que hoy se conoce en el sistema francés. Sí, han mejorado mucho, pero sus principios territorialistas fueron terribles. Y vamos a verlo, no en esta unidad, la que sigue, cómo esos criterios pudieron haber sido distintos si hubieran tenido un poquito de intención de apertura en algunos casos. En el caso de Reino Unido tiene el grave problema de que es una isla, y es una isla en donde generalmente los ingleses se sienten que son los únicos que valen la pena ir. Y entonces hay dos grandes corrientes. La primera es la de Dicey y la segunda es la de Cheshire. Dicey habla de que en la aplicación de derecho internacional privado, lo importante es orientar la actividad del juez. Hay que recordar que en Estados Unidos, en Gran Bretaña, no hay códigos, no hay leyes. Y entonces, ¿cómo actúan los jueces? Con base en precedentes. Es decir, una sentencia que se haya dictado sirve como precedente. Y entonces lo que hizo Dicey fue empezar a juntar todas las resoluciones jurisdiccionales sobre materia de derecho internacional privado para entonces ofrecérselas al juez. Si ustedes conocen los caballitos trotones, que es una carrera muy tradicional en Reino Unido, los caballitos jalan una carroza, pero los caballos tienen una especie de telita que les tapa y no tienen visión periférica, nada más ven hacia adelante. La visión de Dicey es darle a los jueces esa telita y que nada más atiendan los precedentes judiciales que les juntó Dicey. Esto tiene puntos de crítica, principalmente porque su recopilación de casos de criterios, pues se rompe cuando desde el propio Austin la aplicación de leyes extranjeras en comercio es posible. Entonces, ahí vienen problemas porque ¿cómo vas a poder aplicar precedentes de leyes que a lo mejor no estaban ni vigentes cuando se aplicaron? Y dos, hay una cuestión bien importante. ¿Puedes seguir aplicando criterios si ya pasaron 10 años? Si ya pasaron 20 años? Si ya pasaron 50 años? Si ya pasaron 100 años? La idea de Dicey es que no importa que la sentencia tenga 100 años de antigüedad, si ya lo sentenciaron así, lo puedes volver a repetir porque es un precedente. Y eso implica obligatoriedad. Es claro que eso debe de suceder. Insisto, que no cambia la sociedad en 100 años, en 50 años. Obvio es que no funciona así. Entonces, la otra visión de Cheshire es que se debe de dar libertad a los jueces, no tienes que centrarlos en tanto precedente. Siguiente, se tiene que aplicar la ley caso por caso. El juez tiene que ver la actualidad de los casos y aplicarles sus ideas nuevas, ideas conscientes de lo que se está manejando en ese momento. Y su único límite es la soberanía. O sea, no te puedes apartar de lo que es el territorio inglés. Ahí está el territorialismo, pero las dos visiones van a tener repercusión en otro país. North y Fawcett son autores más contemporáneos, pero su criterio sigue siendo muy territorialista.
Ellos dicen que el derecho extranjero es contrario al common law, porque no se aplica igual. Y por último, el derecho inglés debe ser privilegiado sobre el derecho extranjero. Aunque se permita en el comercio, el derecho inglés debe ser privilegiado sobre el derecho extranjero aplicado. Entonces, ¿te da margen ese tipo de pensamiento para aplicar normas extranjeras? No. Creo que si Francia cambió, Inglaterra debería de hacerlo. Sin embargo, a final de cuentas a ellos les resulta así y desgraciadamente los ingleses siguen siendo una comunidad jurídica muy cerrada. Pero eso se traslada a Estados Unidos. En Estados Unidos no es tanto autor por autor, sino son las dos escuelas de derecho más importantes. La escuela de Harvard, la escuela de Yale. La escuela de Harvard sigue el criterio de Dicey, es decir, recopilar antecedentes jurisprudenciales para que el juez rija su comportamiento. Y entonces, en Estados Unidos, Bill, el autor de Harvard, es uno de los primeros que empiezan a hacer recopilación de casos para que el juez pueda normar su criterio. Y a eso, en los años 40, le llamó el primer restatement, o sea, la primera recopilación. Y eso sirvió durante un buen tiempo. Pero los maestros de Harvard, Sheehan, Brown, LeFleur, Rodman, Woodridge y Rees, en 1971 hacen el segundo restatement, la segunda recopilación, precisamente para seguir orientando la actividad judicial. Y es obvio que del 71 para acá ya debe de haber un tercer restatement. El único detalle es que no lo conozco, no sé, tengo que preguntar en Harvard a ver si le hicieron el tercer restatement. Sin embargo, eso te hace ver que los estadounidenses pues también siguen unas reglas muy básicas y en algunos casos eso es por criterio del juez que te toque. Si es un juez de Harvard, ¿qué creen que va a hacer? Lo que les dice Harvard. ¿Ok? En cambio, la Universidad de Yale habla de la posición de Cheshire. Es decir, cada caso es distinto, no puedes orientarlos ni unificarlos en una misma forma de juzgar. Y ellos establecen lo que se conoció en Estados Unidos como la revolución conflictual. Es decir, permitir que los jueces lleguen a la aplicación de normas conflictuales que puedan encontrar para solucionar problemas concretos que se les pongan a consideración. Cada caso será una situación distinta. Sin embargo, eso fue lo que Lorenzen y Cook habló como la resolución conflictual. Pero autores de Yale, como Curry, como Covers, como Ehrenstein, hablan de la post-revolución conflictual. Es decir, ellos avanzaron un poco más. Por ejemplo, para Curry hay normas de política de interés gubernamental. Sí, suena muy raro, muy especial, pero esas las conocemos. Son normas de políticas de interés gubernamental. ¿Cómo las llamaríamos nosotros? Lo acabamos de ver la unidad pasada. ¿Cómo? Normas de orden público. ¿Se acuerdan del contrato de Nueva York? Que le metiste elementos extranjeros para evadir la ley mexicana y que la ley mexicana dijo, no, aquí te sientas. Los contratos son de un año. Las normas de política de interés gubernamental son las normas de orden público, las conocemos. Otro caso son Keybers, las reglas de selección de jurisdicción, también las conocemos. ¿Cómo les llamamos nosotros? Por Dios, todos lo vimos ya. Sistema de conflictos de competencia judicial. A ver qué juez va a resolver qué. Y por último, Ehrenstein habla de la preponderancia del derecho local. Ese es el territorialismo. O sea, los jueces pueden aplicar muchas cosas, pero de preferencia debe de haber preponderancia del derecho local de los estados. Ahí tenemos el caso del criterio de Estados Unidos.
Por eso decimos que los estadounidenses siguen siendo territorialistas. Ahora, hay una cuestión. Ellos han tenido que ir modificando mucho sus criterios porque, ¿se acuerdan que yo les dije que no podemos hablar del derecho internacional privado? Porque en el juego de un Estado federal se puede ocasionar un conflicto de leyes, porque dos estados no pueden tener conflicto de leyes por el contenido de sus normas. Y aún así, en Estados Unidos, de Texas, que es de los más retrógrados en Estados Unidos, un juez de Texas reconoció un matrimonio de un solo sexo, homosexual, en Texas, cuando se celebró en Vermont, en el estado de Vermont. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí se puede aplicar un sistema conflictual dentro de ese país. Sí, va a haber una preponderancia del derecho de Estados Unidos, sí, sigue siendo derecho estadounidense, pero a final de cuentas, la idea es que se aplique la norma estadounidense. Pero sí se pueden llegar a aplicar criterios que son un poco más avanzados, como este que les comento, del juez de Texas que reconoció un matrimonio de un solo sexo en Vermont. No pasa nada, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el sistema estadounidense. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana voy a subir la grabación de la conclusión de la séptima para que entonces séptima la puedan entregar 13 y 14 de mayo. Ok, entonces para que no se pierdan. Cuestionario 6, actividad 6, 8, 9. Cuestionario 7, actividad 7, 13 y 14 de mayo. ¿Ok? Bueno, señores, vayan con Dios.